Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Destitución del presidente Fernando Lugo desata crisis política en Paraguay. Aquí hubo un quiebre institucional del proceso democrático que lo reconoce la gran mayoría de la comunidad internacional. Luego de que el primer mandatario fuera depuesto por el Congreso de su país, el vicepresidente Federico Franco fue el encargado de asumir el poder. Soy el responsable de garantizar que no va a haber una guerra civil. Mientras tanto, en América Latina, el nuevo gobierno enfrenta un duro rechazo regional. La decisión del gobierno ecuatoriano es no reconocer el nuevo gobierno paraguayo. No se deben utilizar esos procedimientos legales para abusar en cierta forma del poder. Hoy en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Desde Asunción, el defensor del pueblo paraguayo Manuel María Páez explica y analiza la tensión interna y externa que enfrenta Paraguay 4 días después de la destitución del presidente Fernando Lugo. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, los ecos, las reacciones, los apoyos, las críticas y las interpretaciones que ha generado en Paraguay y en el resto de América Latina la destitución del presidente Fernando Lugo. La noticia, tras un juicio político realizado por el Senado, el mandatario fue relevado de su cargo por mal desempeño de sus funciones. El punto clave. Mientras que un sector de la opinión considera que la decisión del legislativo fue totalmente legal, otro sector piensa lo contrario y ha calificado el hecho como un golpe de Estado. Se ha llevado a cabo una acción totalmente constitucional desarrollada en ambas cámaras y que ha decidido al final la salida del presidente. Esto, como nosotros lo hemos caracterizado, es un golpe político parlamentario. Es la ruptura de un proceso democrático que se ha construido con participación protagónica activa de los compatriotas de nuestro país. La noticia, el ahora expresidente Fernando Lugo, pese a que reconoció que es muy difícil su regreso al poder, advirtió que a partir de la próxima semana recorrerá su país para explicar lo que según él realmente pasó. Yo lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil porque hubo un acuerdo previo entre la clase política, la dirigencia política de los partidos tradicionales y ciertos sectores de poder de la sociedad paraguaya, conservadora, que siempre ha tenido todos los beneficios, y yo creo que eso va a ser muy difícil revertir. De todos modos, aquí hay una gran resistencia paraguaya. Paraguay resiste, es un espacio en donde la ciudadanía se está organizando. Ya hoy hay grandes manifestaciones, no solamente en Asunción, pues se suele decir que Paraguay es Asunción y la calle, hasta la calle última, pero hoy tenemos manifestaciones por la democracia, por un Estado de Derecho, por un estado de respeto a los derechos ciudadanos en diferentes departamentos del país. La noticia, el impacto que generó la decisión tomada por el Congreso paraguayo en distintos países de América Latina. Brasil condenó la destitución de Fernando Lugo, la calificó como una ruptura del orden democrático y, al igual que Colombia, llamó a consultas a su embajador en Asunción. Por su parte, Venezuela suspendió el envío de hidrocarburos a Paraguay. El gobierno brasileño condena el rito sumario de destitución del mandatario de Paraguay, en el que no fue debidamente garantizado el amplio derecho de defensa. Brasil considera que el procedimiento adoptado por el Congreso paraguayo compromete el pilar fundamental de la democracia, condición esencial para la integración regional. No reconocemos ese gobierno y también vamos a retirar el envío de petróleo. Esto lo lamentamos mucho, pero nosotros no vamos a apoyar para nada ese golpe de Estado, ni directamente ni indirectamente. Así que el petróleo que estamos enviando al Paraguay, a partir de este instante, ministro Ramírez, que cese el envío de petróleo.
La noticia, pese a la fuerte presión diplomática, el nuevo gabinete respaldado por el Congreso defendió el cambio de gobierno, afirmó que es constitucional y lo calificó como irreversible. Ratifico y me reafirmo en que acá no hay golpe, no hay quiebre institucional, se hizo absolutamente de acuerdo a un respeto irrestricto a la Constitución y las leyes, es una situación legal que la Constitución y las leyes de mi país permiten. Ahí está la divergencia. Nosotros entendemos que el Parlamento obró dentro de sus atribuciones. La tensión política que vivía Paraguay desde hace varios meses llegó a su punto más intenso el pasado 15 de junio. Ese día la policía paraguaya mantuvo un enfrentamiento con un grupo campesino que ocupaba unas tierras en el suroccidente paraguayo. La Cámara de Diputados acusó a Lugo y el Senado lo destituyó. Ahora el gobierno interino busca la unidad nacional en medio de una intensa presión internacional. Una manifestación campesina supuso el principio del fin para la presidencia de Fernando Lugo en Paraguay. El pasado 15 de junio en Curuguatí, departamento de Canindeyú, Paraguay, un enfrentamiento entre policías y carperos dejó un saldo de 11 campesinos y 6 policías muertos. Los Carperos es una organización social que la Fiscalía de Paraguay ha vinculado en el pasado con el Ejército del Pueblo Paraguayo y el grupo terrorista de las FARC, en el caso del asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas. La reacción del gobierno de Fernando Lugo frente a los hechos en Curuguatí fue duramente criticada. Hoy se actuó en base a una orden judicial que ordenaba el desalojo de esa tierra que menciono en Curuguatí. Nosotros hemos actuado como la ley manda. La policía ha hecho un procedimiento. El Congreso de Paraguay sometió a juicio al entonces presidente. La Cámara de Diputados acusó a Lugo por actuaciones en su gobierno consideradas como irregulares, presuntos nexos con los carperos, nepotismo e inseguridad ciudadana. La votación nominal arroja el siguiente resultado. En cuestión de horas, el Senado acogió la acusación y destituyó al mandatario por 39 votos a favor, 4 en contra y 2 ausentes. En el artículo 225 de la Constitución paraguaya está el argumento para la decisión. El presidente de la República, el vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo solo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes. La acusación será formulada por la Cámara de Diputados por mayoría de 2/3. Corresponderá a la Cámara de Senadores por mayoría absoluta de 2/3 juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y en ese caso de declararlos culpables al solo efecto de separarlos de sus cargos. En los casos de supuesta comisión de delitos se pasará los antecedentes a la justicia ordinaria. Hoy no es Fernando Lugo el que es destituido. Es la historia paraguaya, su democracia, la que ha sido herida profundamente, en la que han sido transgredidos todos los principios de la defensa. El señor presidente de la República del Paraguay, don Federico Franco. En su reemplazo, Federico Franco, quien fue la fórmula vicepresidencial de Lugo y un opositor dentro del mismo gobierno, asumió la presidencia de Paraguay y deberá estar en el poder hasta agosto de 2013, fecha de las elecciones que elegirán a su sucesor.